o para agradecerle, que para agradecerles creo que tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces, Miriam, ¿qué quieres agradecer? Yo quería agradecer, pero también orar por la salud de una compañera de trabajo que le tiene también un tumor en la cabeza y la operaron y la semana pasada estaba muy grave, al parecer ahorita ya despertó porque estaba como en coma después de la operación y bueno, creo que nada más abre los ojos y así, entonces es una persona muy joven también. Y pues tiene hijos y esposo y así, entonces para pedir una recuperación. Y también pues agradecerle que vio a Sofía bastante bien, agradecer que justo solo Dios hace ese tipo de milagros. Sí, que repitas el milagro acá, ¿no? Porque sí, es claro. muy similar. Y también agradecer que mi papá ayer fuimos a una comida de su cumpleaños y pues agradecer que lo tenemos todavía, ¿no? Cumplió 68. Pues, sí. Y la convivencia de la familia, ¿no? Que está unida a pesar de las cosas, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Yo quiero compartir, hablando de Sofía, porque no nada más de su curación, sino que nosotros conocemos a Raúl y a Sofía de mucho tiempo y como que tenemos la comparación de antes de la situación del tumor y después, y suena como ilógico, pero de verdad los vemos muy bien. O sea, Raúl inclusive físicamente lo vemos muy restablecido porque pues ha tenido que tener el mismo régimen que Sofía, entonces pues la dieta, el estar descansando y todo, entonces físicamente lo vemos muy bien. Y lo digo porque había veces que yo decíamos que tenías miedo que se enfermara porque trabajaba muy desordenadamente o sea, sin horarios, ¿no? Y entonces lo vemos físicamente a él muy bien, pero además, de verdad, en medio de toda la situación, con paz, con tranquilidad, con gozo, es muy impactante. Porque podrían estar enojados, resentidos, con miedo, y en medio de todo, de verdad los vemos, si podemos decir que es uno de sus mejores tiempos. Entonces, esa parte en donde uno dice que las pruebas traen bendiciones es muy, muy fuerte, ¿no? Muy, muy real. Y yo quisiera seguir orando por Edgar, que bueno, ha habido muchos acercamientos, pero seguimos en los acercamientos, y pues pedir que Dios nos dé oportunidades, ¿no? de compartir su palabra, porque yo sí creo que hay mucha tristeza, hay muchas enfermedades, y muchas cosas alrededor de nosotros, ¿no? Sí, pues que en cada ocasión, con cada persona. Sí, sí, ¿no? sí. A mí me gustaría también, dar gracias por nuestro trabajo, por las pruebas superadas en la semana, porque también nos reunimos Andrea y yo el jueves para estudiar juntas y la verdad es que, yo le decía antes, pues es una bendición que podamos estar reunidas y aunque no lo crean, ella me disciplinó, o sea, porque ella preparó material, me enseñó material y dije, qué poderoso es el poder de la oración, el poder estar, primero que nada, deseosas de la palabra, ¿no? Entonces ella tenía un material que parece ser que Armando le proporcionó, más aparte tenía un material con el cual ella ya había estudiado hace un par de años. Entonces le dije, mira, no sé cómo le vamos a hacer, si vamos a tener ese pie, su cabeza o no sé, pero lo importante es reunirnos y ya reunidas vamos a ver qué haremos, ¿no? Entonces iniciamos con una oración muy bonita y al final fue un estudio muy bonito. Entonces, eso nos sorprendió mucho a las dos, ¿no? El que hayamos podido leer, entender muchas cosas, porque teníamos mucho miedo también de decir, híjole, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Ni idea de cómo, pero lo logramos. Y al final le dije, tú buscaste el material, tuviste pues las herramientas para lograr este objetivo, ¿no? Entonces fue algo muy bonito. Otra de las cosas que me gustaría dar gracias es que, bueno, seguimos teniendo pruebas de salud. Nos tapaba el día de ayer en un mar de llanto porque traía un dolor de muela impresionante. O sea, como que las cosas salen así, ¿no? Y ni siquiera sabíamos, o sea, la muela lo tenía por debajo de una curación
curación que traía, pero la curación no era visible, porque por debajo había una infección, entonces empezó con un dolor muy grande. Entonces son cosas increíbles, ¿no? Pero se solucionó, está bien, se sintió muy bien, posteriormente. Seguir adelante, con nuestra salud, con nuestro hogar, lo cual me da también mucha alegría que estemos aquí reunidos, porque siento también que el Espíritu llega a mi casa, ¿no? Sí. Por eso. Pues aquí está invitado. Sí. Qué bueno. Y bueno, espero que el estudio de hoy ayude también, ¿no? Porque está pensado bajo la lógica de qué hay con hacer cosas a partir de la fe. Es lo que nos habla los siguientes versículos de Hebreos 11, ¿no? Pero no sé si también quieras orar por algo, Rogelio. Pues sí, moviéndonos, tomando nosotros nuestra iniciativa, y ya me acordé de qué quería orar. Nosotros también hemos estado hablando, queriendo tomar iniciativas, y cuando tú decides hacer algo para que el rey, el enemigo no quiere que avancemos, el enemigo nos quiere tener sentados, muy bien portaditos, escuchando, pero eso se llama estar inutilizados. Y en cuanto nos levantamos para hacer algo, el enemigo se molesta y no quiere, y entonces nos ataca, y necesitamos mucha protección. Hoy en la mañana tuve, en realidad no tuve yo, pero estaba ahí un incidente sumamente desagradable, y lo único que veo es que no es una cuestión humana, es una cuestión espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Yo estaba ahí en el club, y entonces me encontré a Carlos Treviño, que muchos de ustedes lo conocen, nos saludamos, todo bien, y en eso llegó un señor del club y le reclamó, le dijo: oye, tú no te debes estacionar en los lugares de discapacitados, porque no estás discapacitado. No sabes la agresión, así lo retó: a ver, tú sé hombre y esto y lo otro, y enfrenta, pero de una manera terrible. Y Carlos encima y darle los corones, o sea, de veras, sí son unas ganas inmensas, en serio, te prendes. Pero muy agresivo, ¿no? De la nada. Y Carlos nada más tranquilo, dijo: mira, tengo más de 70 años y sí estoy discapacitado. Justo ayer me estaba diciendo que estaba lastimado del hombro, que además pues ya ha tenido 2 infartos cerebrales, o sea, está pues sí, además hay lugares, para eso son los lugares. Bueno, entonces, ¿por qué es eso? Y él le dijo: tú que predicas y que no sé qué, a ver, ¿por qué no lo haces con el ejemplo? Pues dijo: pues sí, tengo más de 70 años y sí estoy discapacitado, ¿no? Todavía se fue diciendo: sí, pero del cerebro, ¿no? Es una agresión de veras, de quererle brincar y de veras darle coscorrones. Lo ubico perfecto, pero no tengo idea, no sé quién es. Pero ¿por qué es eso? Por Cristo. Porque el enemigo nos quiere tirar. En realidad, todos tenemos nuestros defectos, nuestras cosas, pero cuando recibimos un ataque, hay que estar abusados, porque hay que saber, no lo estoy recibiendo yo, lo está recibiendo Cristo. No yo, sino yo, pero en realidad el ataque es a Cristo, es del enemigo. Entonces estamos a estar bien claros de eso y bien protegidos, porque la oración nos protege de todo eso. No quiere decir que no se vaya a dar, no, sino que cuando se da, tenemos un escudo, tenemos una protección que decimos: no pasa nada, esto es para la gloria de Dios, porque pues digo, yo no le echo nada a este Señor, ¿verdad? Entonces yo sí quiero pues orar mucho porque sepamos que en la medida en que nosotros mostremos a Cristo, en la medida en que
nos movamos para Cristo, vamos a tener ataque. Si no lo hacemos, de todas maneras sí también tenemos ataque, aunque no nos demos cuenta, porque es un ataque el estar inutilizados. Eso ya es un ataque, ¿no? Hijo, sí, pero fuerte, ¿no? En fin, sí, de hecho, eso quería yo orar. El estudio pues tiene que ver con eso, que tenemos fe, Sí. que sigue, que más, ¿no? Sí. Que hay con las obras y la fe, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, ese es un buen ejemplo que vamos a ahorita retomar, ¿no? Sí. Y si les parece bien, vamos a orar, por favor. Sí. ¿Lili, puedes empezar? Señor, te queremos dar gracias porque nos permites estar aquí reunidos en casa de Dani y Pau para escuchar tu palabra. Bendice esta casa, Señor. Te queremos también agradecer porque has poco a poco recuperado la salud de Sofía. Queremos agradecer también, Señor, por lo que nos comentan Pati y Rogelio, también es un día a Raúl y a Sofía. Te queremos pedir por María Miranda, que es mi compañera de trabajo y que está ahorita grave en el hospital, para que tú que has hecho en la vida de Sofía. Yo le pude compartir a su hermana, que también trabaja ahí con nosotros, tu palabra, Señor, y al parecer también ella le pudo leer esos versículos a Maribel. Y pues que sirva tu palabra para que penetre en su corazón, Señor. Te lo pido y te lo agradecemos en nombre de Cristo nuestro Señor Jesús. Amén. Señor, te doy muchas gracias porque tú eres nuestro Padre Celestial y siempre estás ahí para guiarnos, consolarnos y sostenernos. Te pido muchísimo, Señor, por Edgar, Señor, te pido que une a tus pies y que tú sanes su ambiente y tráelo a ti, Señor. Te pido por cada una de las peticiones que tenemos con respecto a cosas muy concretas como trabajo, como salud, Señor. Te pedimos mucho, Padre, que tú nos des oportunidad de compartir de ti con más personas. Y gracias, Señor, porque podemos reunirnos y estar aquí escuchando de ti, Padre. Dale mucha guía, mucha fuerza en la predicación, hermano. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, nosotros te damos gracias, Señor, en este día por estar aquí reunidos. Te damos gracias por esta oportunidad de que permitas que el estudio sea en nuestra casa. También te agradecemos que tenemos salud en vida, Señor. Agradecemos por las pruebas que nos pones día a día y que podemos seguir adelante por nuestra salud y pedimos por ello también, Señor, que podamos tener salud para seguir adelante, para tener fuerza y poder seguir en tu palabra, Señor. Te damos gracias porque pudimos reunirnos Andrea y yo en esta semana y estamos buscándote y queremos que siga viva ese amor, esa intención de reunirnos para seguir aprendiendo de ti. Te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestras familias y por este estudio. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, yo quiero también darte muchísimas gracias de que podemos recurrir a ti, Señor, porque lo que queremos hacer es imposible para nosotros y queremos pedirte que tú lo hagas, que en tus fuerzas sean llevadas a cabo todas las cosas que queremos hacer para ti, para tu gloria y para tu reino, Señor. Particularmente yo te pido que tú nos protejas. Queremos sí vestirnos de toda la armadura, Señor, la armadura que tú nos has dado, la fe, la justicia, la palabra, la oración, el hablar de ti, Señor. Queremos tener esa salvación, todo eso nos protege. Pero sí, Padre, queremos también pedir que además de eso, pues tú pongas un cerco a nuestro alrededor, que tus ángeles nos guarden, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, Señor. Y esas batallas no son nuestras, solo tú las puedes conducir. Y te pedimos que nos cuides, nos protejas para que podamos avanzar en eso. Señor, tú ábrenos puertas, tú danos la fuerza y como tú nos has dejado el ejemplo, Señor, de personas que han derribado fortalezas, así queremos nosotros, Señor, hacerlo, porque queremos que tu reino se extienda.
protégenos, Señor, de todos los ataques, protégenos de todas las tentaciones, y Señor, enfócanos para servirte, para estar siempre atentos a lo que tú quieres hacer. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como hemos venido haciendo, vamos a continuar con el libro de Hebreos, capítulo 11, los versículos que siguen, que ustedes recuerdan. Hemos visto primero la definición de la fe y después algunas acciones que hombres con fe han hecho. Y ya hemos revisado desde los patriarcas al versículos 32 al 34. Pame, ¿lo tienes? Por favor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Está bien? Sí, está ahí. Sí. Continúa, pero esta parte nos está hablando de victorias. Los siguientes versículos nos van a hablar de tribulaciones, problemas, sufrimientos, etc. Por el día de hoy, nada más analicemos, que ya es mucho, los versículos 32 al 34. ¿Sí? Bueno, de inicio, este versículo empieza con ¿y qué más digo? O sea, ¿qué nos dice esa expresión? ¿Qué les dice a ustedes? El autor de Hebreos, hay quienes piensan que es Pablo, hay quienes piensan que es Santiago, ahí hay un debate, pero el autor de Hebreos dice, ¿y qué más digo? Como si no fuera suficiente lo que ya les platiqué de todas las obras que se han hecho por fe. Les reitero, les insisto, ¿qué más, no? ¿Y qué más les digo? Y ¿sí? Sí. Barak. Sansón, súper conocido, famoso. ¿Cuál es Barak? Es de los... ¿Barak? ¿Cuál es? Barak. ¿Pero cuál es? ¿Qué hizo? Con Débora también conquistó un territorio. ¿Sí? De hecho, la que pasa como más notable en ese pasaje bíblico es Débora. ¿No? Entonces, uno de los méritos de Barak es que su nombre no tiene tanta fama. ¿No? Por eso nos suena menos, ¿no? Sí, claro. Sansón, súper popular, muy conocido, muy interesante su vida. Jefté. Y bueno, pues qué decir de David, que también conocemos mucho, ¿no? Ahora, yo aquí al preparar el estudio tuve como el problema de, pues, como por dónde nos enfocamos. Entonces lo que hice fue una especie de cuadro sinóptico para dar como 3 datos relevantes de cada uno de ellos y mejor centrarnos en el análisis del versículo 33 y del 34. ¿Sí? Entonces, bueno, de Gedeón, primero, ¿qué podemos decir de Gedeón? Por ahí me encontré, en uno de los comentarios, el significado del nombre de Gedeón. ¿Qué se imaginan que significa? ¿Qué significa? ¿Vale? ¿Qué significa? Sí, como que. Dice, el nombre significa destructor, el que magulla o rompe. Ya desde ahí, que Dios escoja a alguien cuyo nombre significa destructor o que magulla o rompe, pues te va indicando que lo va a usar para algo importante, ¿no? Luego, en la propia Biblia encontramos que se le empieza a llamar con otro nombre, el nombre Jerobal, que significa contienda Baal contra él por cuando derribó su altar.
Resulta que los padres de Gedeón adoraban a unos dioses llamados los Baales o a Baal. Pero pues Gedeón fue llamado, ¿no? Un ángel baja y le habla, recibe el mensaje de Dios y pues, prácticamente le dice, ¿qué están haciendo? ¿No? El caso es que en secreto en la noche, Gedeón derrumba el altar que tiene su familia a Baal. Y entonces por eso es conocido como el que tiene contienda contra Baal. Entonces, bueno, primer acto importante de Gedeón, primera acción importante que hace por fe, es derrumbar el altar hecho para otro Dios que no es Jehová. Entonces, primera cosa que te pido que pienses para ti en tu vida. ¿Cómo podríamos derrumbar los altares a Baal? ¿Quién es Baal? El tito que ve uno mucho en los negocios, ¿no? Pues derrumbarlo, ¿no? O sea, Jerobal, Gedeón, pues dijo, aquí no se va a adorar más ese. Fíjense, y lo hizo sabiendo que iba a tener contienda y pleito con su familia, nada menos que con su papá. Tiempo, ¿no? Como mismo el autor de Hebreos dice, llamado, no trae un comentario, un tal William Barclay, ¿no? ¿A poco no está bien? Estando del lado de Dios, estamos en mayoría, ¿no? Luego, el segundo nombre que nos mencionan, Barak. Su nombre significa trueno, ¿no? Su historia está mencionada en Jueces 4, Jueces 5. Y la obra más recordada también es que derrotó a otro pueblo que se llama Sísara, en el tiempo en que quien gobernaba Israel era una mujer llamada Débora, ¿no? Pero lo que decíamos, lo interesante de Barak, aparte de que siguió las instrucciones de la jueza, fue que pues también le va diciendo Dios, tu nombre no va a ser mencionado con gloria, la gloria se la va a llevar Débora. Y no le importa y lo hace. No le importa y lo hace, o sea, no hacía esta acción por conseguir la fama, hacía esta acción para pues demostrar la fe que tiene en Dios y obedecerlo, ¿no? ¿Qué otro nombre tenemos aquí? Sansón, ese sí saben qué hizo, ¿no? Sí, la recuerdo, ¿qué hizo? ¿Por qué era famoso? Peleó con los filisteos. Por su fuerza. Por su fuerza, exactamente, ¿no? Y además venía de una descendencia, pues, dedicada a Dios, ¿no? El hecho del cabello que tenía era un recordatorio de esa estirpe a la que pertenecía, ¿no? No es que la fuerza viniera del cabello, sino que el cabello simbolizaba que Dios le había dado la fuerza, ¿no? Y bueno, Sansón, Barak, Gedeón, me falta decirles, cometen errores. Son hombres comunes y corrientes, haciendo cosas nada comunes. Y le pide fuerza. Y tiene una gran victoria, como no la había tenido en el resto de su vida, ¿no? Y curiosamente ahí también muere, ¿no? Pero es que bueno, a mí eso me gusta mucho porque es cuando él más débil está, Sí. que está ciego, ya no tiene la fuerza que Dios le había dado, es cuando él gana la batalla. Exactamente. Entonces, toma fuerzas de quién sabe dónde, ¿no? ¿De quién sabe dónde? De Dios. De Dios, ¿no? Pero Sansón ahí sigue siendo humano y sigue siendo egoísta porque dice, dame fuerza, solo esta vez para vengarme de mis dos ojos. Sí, y ahí se fue su vida, o sea, con ese acto se acabó también, ¿no? Sí. Su nombre significa pequeño sol. Su historia está narrada en Jueces 13, 14, 15 y 16. Y la obra más recordada es esta que les decía. Muere venciendo a los filisteos, sí con cierto egoísmo, pero cumpliendo una orden de Dios, ¿no? Bueno, ¿qué otro nombre tenemos aquí? Jefté. De ella no encontré su significado en comentarios, en
Biblia, etc. Pero sin embargo, lo que es muy característico es que su origen lo marca. Es hijo ilegítimo de una mujer ramera. Y entonces eso se lo están recordando. O sea, uno lee en Jueces 11, sobre todo en Jueces 11, y pues eso es un sello que ahí viene. Eso nos muestra que Dios toma y usa a personas no importando sus orígenes, no importando de dónde provienen, no importando si tenían profesiones como veíamos el vestido pasado, Rahab, que también era prostituta, y los convierte en hombres de fe, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Jefté? Venció a los amonitas y además también castigó a la tribu de Efraín. Porque Efraín estaban como celosos de que fue a hacer una batalla, ganó la batalla y no los llamó. Pues también Dios le dice, me los calmas, pelea contra la tribu de Efraín y los castiga. Esto está en Jueces 11. El siguiente nombre, David, bueno, ¿quién me platica que su nombre significa bien amado o amado de Dios? Depende de la fuente. Prácticamente la mitad del libro de Samuel, de Primera de Samuel y buena parte del Segunda de Samuel hablan de su historia, y son muchos capítulos. Pero ¿cuál sería una de las obras que por fe realizó David? Venció a Goliat. Venció a Goliat. Lo venció porque tenía habilidad para pelear. Por fe, ¿no? De hecho, es bien bonito las palabras que usa David, ¿no? Que es Jehová el que va a pelear aquí, ¿no? No voy a ser yo. Entonces, esa gran victoria que era inalcanzable para él, la logra también por fe. Y por último, bueno, el versículo menciona a Samuel. Samuel, su nombre significa, también está muy bonito, pedido a Dios, porque también su mamá no podía concebir. Ora, se lo pide a Dios y al cabo del tiempo nace Samuel. ¿Por qué es famoso Samuel? Bueno, porque fue un juez. Fue un juez. Ajá. Y ¿qué otra cosa? Es considerado el primer profeta. Aquí, porque es como un asunto así como muy, muy puntual, vámonos a 1 Samuel 9:9, ¿sí? Para ver qué nos dice ahí. Samuel, en el Antiguo Testamento, Sí, 9:9. ¿Quién lo tiene? Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Sí? Entonces se está hablando de aquí de Samuel. Algunos comentaristas lo llaman incluso así, el vidente Samuel. ¿Sí? Pero es el primero que tiene este nombre de profeta, porque tanto se comunica con Dios y transmite la voluntad al pueblo, como si va advirtiendo las cosas que van a suceder. Una de las más notables es la que ya hemos platicado, que el pueblo le pide a Samuel hablar con Dios para que les nombre un rey. Entonces Dios le dice a Samuel, profetízales qué es lo que va a pasar, ve el futuro y diles que si tienen un rey, si se nombra un rey, pues tales cosas les van a pasar. Eso ocurre, ¿no? Y les dice, pues la verdad es que no les va a ir muy bien. Y de todas formas el pueblo insiste, ¿no? Y bueno, por último, en este versículo se mencionan los profetas, o sea, todos los que conocemos, ¿no? Los posteriores, no sé, ahí tenemos a quién. Los mayores profetas, ¿no? Eliseo. ¿Quién más? Isaías, Jeremías, Jeremías, Eliseo, Elías, Daniel. Sí, o sea, una constelación, diríamos, ¿no? Si esto fuera el firmamento, decir profetas es decir
un firmamento una constelación de estrellas del equipo de Dios, ¿no? En la obra de todos estos personajes, ¿ustedes qué ven que tienen en común? La fe. Bueno, exacto, ¿no? Por eso están mencionados en el versículo. Porque Dios los Teníamos usa. fe. Los Dios los usa. Entonces, de ahí sacamos una primera deducción. ¿Dios usará a quien no tiene fe? No. Bueno, los usa para otras cosas, pero para hacer su obra, ¿no? Segundo elemento que tienen en común, las obras que realizan eran fáciles. No, al contrario. Eran tus obras, en muchos casos, imposibles, ¿no? Inalcanzables, improbables, prácticamente no había posibilidad de que ellos hicieran cada una de esas obras. Entonces eso es también lo interesante. Tenemos aquí una colección de nombres, pero también de historias que no eran posibles para un hombre común. Pero resulta que esos señores, cada uno de ellos son hombres comunes. Yo destacaría, tenemos Sansón, que le gustaba que lo aclamaran. Teníamos por ahí el origen de Jefté. Tenemos que David pues, fue adúltero y hasta cometió por ahí algo que puede ser considerado crimen, etc. Tenemos que también los personajes mencionados aquí cometieron pecado, ¿no? El propio Samuel. El propio Samuel, ¿no? Sus hijos, ¿no? Sí. Por ahí, no, se me fue, pero uno de ellos hizo una promesa de sacrificar a Jefté. Salir a regresar de la batalla y su hija. Y es su hija, su única, ¿no? Que nunca entendí, porque, o sea, Dios no lo requería. Pero... No, ¿sabes? Bueno, los comentarios que yo he oído de esa parte es que ya estaban muy contaminados por la gente que había llegado a vivir ahí. Y entonces como adoraban a Baal y a otro, era muy común sacrificar. O sea, ya había llegado a esa corrupción de para ellos era normal sacrificar a alguien, para los dioses, ¿no? Ahí yo distinguiría la diferencia entre la religión, la manera en que los hombres diseñan, se les ocurre, se inventan que acercarse a Dios, que es en ese caso el sacrificio de personas, a preguntarle a Dios cómo quieres que yo te adore. Vemos también en estos pasajes muchas veces que Dios le ordena a estos personajes hacer cosas, pero también hacer cómo se le debe adorar a Dios. ¿Sí? Al propio Moisés le da todo un instructivo de cuándo, en qué fechas, con qué elementos, qué se tiene que sacrificar, cómo se vierte la sangre, qué sí se usa, qué no se usa. O sea, Dios también te va indicando cómo hacer eso. Entonces, en ese ejemplo, pues decidieron hacerlo a su manera, ¿no? Como la canción de... Y en contra de... Sí. O sea, por eso Dios le da la lección. O sea, si te doy a ganar la batalla, pero tú me adoras como adoran los hombres a ese otro, a esos otros dioses, ¿no? A esos ídolos, pues mira, sufrir vas a tener, ¿no? Todas esas son lecciones para nosotros. ¿Qué aprendemos de eso? Que hay que voltear a ver la palabra de Dios para saber cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él. No con las fórmulas de Dios te puede llamar y no necesitas haber sido completamente limpio y perfecto, ¿no? Así con tus cosas, tus defectos, con el pecado que todavía no te quitas, con el que hiciste antes. Híjole, de pronto te va a decir, tienes que ir a hacer esta batalla.
traes ahí fe, ¿no? Entonces, estás en este ejército, te toca, ¿no? Eso me dice a mí, ¿no? Espero que eso también ustedes lo vean y lo reflexionen en su vida, ¿no? Si les parece bien, vamos a los siguientes versículos, que ahí vamos a estar regresando a estos otros personajes, porque está hablando de ellos, ¿no? Dice el versículo 33 de Hebreos 11: estos hombres, los mencionados arriba, incluidos los profetas que no están sus nombres, dice, por fe conquistaron reinos, ¿no? Muy claro David, ¿no? Que peleó muchas batallas, ensanchó el territorio del reino de Dios. Gedeón, ya decíamos, venció a los madianitas, Jefé a Sisa, etc., ¿no? ¿Cómo aquí y ahora podemos conquistar reinos? Ganar territorios. ¿Cómo se puede hacer eso? Compartiendo de Ahorita que nosotros no vivimos en el Medio Oriente. Compartiendo de Cristo. Compartiendo de Cristo, ¿no? Entonces, si podemos ver alguna similitud entre estas obras a lo que vivimos hoy, aquí y ahora, es eso. ¿Cómo conquistamos reinos? Hablando de Cristo, compartiendo, ganando almas para Él, no para nosotros ni para nuestra gloria. Sembrando, diríamos, ¿no? Sí. Estoy pensando como cuando oras, que vengamos tu reino, es como que baje tu reino y que el reino aquí tuyo se amplíe. Exactamente, ¿no? Y ensanchar esta oración de Jabes, ¿no? Dios, déjame que tu territorio sea más grande, ayúdame a que yo pueda hacer algo, participe en eso. Entonces, bueno, ahí es donde yo ya me empecé a sentir soldado, ¿no? Que, ok, o sea, a lo mejor yo nada más sé tirar el arco, ¿no? A lo mejor yo nada más sé pues, compartir versículos que me sé porque son poquitos, pero son los que me sé bien. Pues bueno, eso es lo que quiere Dios que tú hagas, ¿no? Él se va a encargar de ganar el territorio por ti. También es un dato bien importante. Ninguno de ellos lo iba a poder hacer por sus habilidades militares. Ninguno de ellos lo iba a poder hacer porque sus ejércitos fueran más grandes. Siempre vemos que están en desventaja. El que pelea y gana la batalla es Dios. Entonces, pues, no sé si te sientes liberado. Sí, claro. O sea, tú vas a ir a la guerra, se va a ganar esa guerra, pero porque la va a ganar Dios. No porque tú vas a tener que hacer una gran proeza, ¿no? Luego, ¿qué más dicen? Carlos. Gracias. Alcanzaron promesas. ¿Quiénes de los mencionados alcanzaron promesas? Fíjense que ahí hay un apunte que hace alguno de los comentaristas, que tenga cuidado en que pues, hay una gran promesa que no alcanzaron. Más adelante el propio Hebreos se llega a mencionar, pero digamos que lo prometido que era para su tiempo, alcanzaron, ¿no? Abraham, ¿no? A través de sus generaciones, ¿no? Consiguieron hacerse de la tierra que les prometió. Abraham consiguió tener una descendencia numerosa, ¿no? El pueblo de David, 12 tribus que vienen de él, ¿no? ¿Quién más alcanzó promesas de lo que hemos revisado? Y que les haya hecho impacto también. David. El propio David, ¿no? A David y a muchos otros les ha estado Dios diciendo, te entregué ya el ejército enemigo, te entregué ya la ciudad de Jericó. Josué. ¿Qué dice eso de Dios? La forma en que te comunica, La seguridad. tú ya tienes la victoria. Una seguridad absoluta. En presente. Exactamente. O sea, incluso es hasta el pasado, ¿no? A veces. Ya te la entregó. Porque ya no la entregó, vamos a la batalla. ¿No? Entonces, estos hombres lograron conseguir esa obra porque tenían fe en que la promesa es cumplida. No va a ser cumplida, es cumplida, ¿no? Entonces, ¿qué dice eso para tu vida? En realidad todas las batallas
de nosotros ya están ganadas. Exactamente, las importantes y las que están en el plan de Dios, ¿no? Sí. Yo digo porque a lo mejor ganar el crucero no está en el plan de Dios, pero y aún así, de casualidad te lo ganas, ¿no? Pero lo permite, digo, usando la eventualidad de la suerte de que hace rato platicábamos. Pero para las luchas importantes, que es ensanchar el territorio de Dios, ganar almas, que más personas conozcan a Dios, batallas espirituales como la que libró Rogelio y Carlos por la mañana, la batalla está ganada si estás con confianza en Cristo, en Dios. O sea, no hay duda. Esa persona se va a llevar, la que enfrentaron por la mañana, Carlos y Rogelio, pues se llevó algo. No hubo contienda, no hubo gritos, no hubo pelea. Eso en batalla mina las defensas del enemigo. O sea, ahí se fue mostrando el testimonio de estar en Cristo, ¿no? ¿Qué más ¿qué más dice de alcanzar la promesa para ti? ¿Qué te dice de Dios que te diga con seguridad esto lo vas a tener? ¿Qué piensas de eso? Pues te da paz. Estaba pensando que, bueno, finalmente todos vamos a morir, pero es muy diferente morir con la certeza que sigue la vida con Cristo, ¿no? Sí, y lo que hemos estado diciendo de hace varios estudios, si tú te apropias de la promesa, o sea, uno la identifica, ¿no? Porque está más difícil hacerse de la promesa si no sabes cuál es, ¿no? Pero si tú conoces la palabra de Dios y tomas una de las promesas que está ahí y te la apropias, ahora sí que la buena noticia es que Dios te dice, ya la tienes. Tienes que tener paciencia, no va a ser cuando tú lo digas o lo decretes, ¿no? Así como hemos dicho. No, es en el tiempo de Dios, ¿no? Es en el tiempo y para los propósitos de Dios. Cuando pues, Dios dice esto tiene impacto, aquí ahora va a lograrse cosas, ¿no? ¿Quiénes, continúa el versículo, quiénes taparon bocas de leones? ¿Quiénes recuerdan que hayan tapado bocas de leones? Muy claramente Daniel, ¿no? En Daniel 6:16, también se narra que Sansón mató a un león, ¿no? con sus manos, ¿no? Mató a un león y lo despellejó como cabrito, dice por ahí. Y David, que siendo pastor, dice que cuando a sus ovejas las amenazaba un león, lo mataba, ¿no? 3 personajes que taparon bocas de leones. Aquí y ahora, ¿qué es tapar bocas de leones? ¿Qué es tapar bocas de leones? Pues de los señores de la mañana, ¿cómo es eso? Exactamente, ¿no? Un león rugiente, digo, no sabemos quién es, no sabemos si sabe pelear, no sabemos si es cinta negra en karate, no sé, pero andaba buscando pleito, ¿no? Como un león, pues, está hambriento y anda buscando a quién se come, ¿no? Y te ruge, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo taparon bocas de león Rogelio y Carlos? No contestando. No contestando, siendo, si quieren así, pasivos, pero estando en mayoría porque tenían de su lado a Dios y el testimonio. Y pues no, eso no llegó a más porque ellos guardaron prudencia, ¿no? Sí. Taparon esa boca de león, ¿no? No tuvieron la contienda como se narra aquí de Sansón, David, ¿no? Pero quizás como Daniel, ¿no? O sea, no los tocó. Sí pues yo me imagino a Daniel con miedo, con emoción, etcétera, pero pues, el león no lo mordió, ¿no? ¿De qué otra manera taparíamos hoy aquí ahora bocas de leones? Pues también con mucha oración. Sí, y los ataques, ¿no? Decía hace un rato Rogelio, ataques vienen por todos lados, ¿no? Ahora, redes sociales, de veras, yo he estado considerando retirarme de algunas porque luego lo que uno lee ahí lo hace uno reaccionar y
de pronto ya está discutiendo y de pronto ya está en contienda. Y ahí están, o sea, son leones que están rugiendo y que te hacen dar más testimonio, ¿no? Entonces, pero no solo eso, hermano, sino la pérdida de tiempo. Yo lo he visto, por ejemplo, últimamente. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo dedicabas a eso? De no ser mi aldea pitufa. ¿A ti? ¿Qué? De no ser mi aldea pitufa. Bueno, y sobre eso tengo mucho que decir, sobre la aldea pitufa. Que te quita mucho tiempo, que lo puedas aprovechar leyendo las escrituras, ¿no? Sí. O sea, realmente yo siento que es como que todo eso te basa en un mensaje y te enganchas y lees chismes que son eso, son basura, son chismes, ¿no? Entonces, si tanto te interesa esa persona, mejor haces una cita y sales con ella, ¿no? Ya sea tu familiar, tu amigo, porque hay gente que ni conoces y estás dedicándole tu tiempo a ese tipo de personas. Y creo yo que ese sería un león inmenso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, identificaríamos ahí esos rugidos, ¿no? Esos llamados violentos, ¿no? Estos mensajes que te atemorizan, estas cosas que te quieren hacer pues, que tengas el impacto de un león que te está rugiendo, ¿no? Yo me imaginaba esta escena sobre todo la de Daniel, ¿no? Que es aventado a los leones con pena haber seguido en oración, ¿no? Haber seguido en contacto con Dios, porque en ese momento en Babilonia estaba prohibido por el rey, ¿no? Y un león, no sé, 200, 250 kilogramos. Y hambriento también. Hambriento, dispuesto a comerte, hecho para eso, entrenado para eso, y por fe tapó la boca. Entonces, igual yo me imagino estas provocaciones, estas agresiones que se presentan en nuestra vida, dispuestas a comernos, ¿no? Dispuestas a que nuestra tranquilidad, nuestro gozo, nuestra paz se pierda con un rugido, ¿no? Así me lo imagino. ¿Qué más dice los versículos siguientes? 34. Apagaron fuegos impetuosos, pero pues eso es relativamente las a los bomberos, ¿no? Dice uno de los comentaristas, no es exactamente que apagaron el fuego, sino que apagaron el poder destructor del fuego. ¿Qué es Satanás? Exactamente, ¿no? ¿Cómo se propaga el fuego? Yo me pregunté. O sea, una vez que inician una cortina, pues corre hacia arriba. Si el techo tiene un material inflamable, se desperdiga y empieza a correr hacia todos lados, ¿no? En los bosques, ¿no? Los incendios forestales. Luego dicen, una colilla de cigarro puesta en hierba seca, se prende el árbol, y el árbol con las demás ramas de los demás árboles, y ya tienes un incendio de kilómetros, ¿no? De hectáreas. ¿Cómo? ¿A qué se parece el fuego visto desde esa perspectiva? En las cosas que nos pasan hoy. Al pecado. Al chisme. El chisme es así una cosa preciosa porque se parece al fuego, ¿no? O sea, si ya tienes que la mesita está prendida, ¿la vas a apagar pisándola? Así es el chisme. Es una cosita la colilla del cigarro. Una colita, que fulanito anda con menganito y le dijo no sé qué a sutanito y tal. Una colilla de cigarro. Pero puesta en hierba seca, la hierba seca a través de redes sociales. ¿Sí? Lo pones ahí, es un tuit de 140 caracteres que llegó a 200 personas y esas a su vez a 4,000 y luego a 5 millones. Y entonces ya está el incendio. A ver, quita los 5 millones de reacciones y comentarios al chisme, que tú sabes que no era cierto, ¿no? Entonces, bueno, algo así, pues, apagaron fuego, ¿no? Daniel, ¿no? Y muchos otros, ¿no?
Hoy aquí, ¿cómo podemos apagar fuego? En No tu vida. participando en los chismes, ¿no? No participando en los chismes, no coludiéndote en corrupción, no coludiéndote en pecado, ¿sí? No sierte cómplice de cosas que tú sabes que no están bien, ¿no? Son como cosas en cadena, ¿no? El fuego así se propaga, ¿no? ¿Qué más nos dice el versículo 34? Evitaron filo de espada, ¿no? Bueno, David, cuando andaba siendo perseguido por Saúl, varias veces evitó el filo de espada. Sansón también, ¿no? Varios de estos personajes, todos en algún momento tenían la amenaza de muerte de la espada y la libraron, ¿no? Hoy aquí y ahora, ¿cómo libramos este filo de espada, ¿no? Perdón. A Carlos por lo que piensa que él viola un reglamento, ¿no? Lejos de analizar su condición, ¿no? Está pensando en algo, está cometiendo homicidio en su pensamiento, ¿no? Cuando tenemos un arrebato, ¿no? Estamos pensando ¿cómo evitamos ese filo de espada, ¿no? Es que en todos los sentidos puede ser también un filo de espada, un evento donde estés en peligro, ¿no? Yo la única manera es orando. Orando, sí. Orando, sí. pidiendo protección. Al final tú vas a ser el que evita el filo de espada, es decir, la espada ya está así picando. ¿Quién te va a hacer fuerte? Solo Dios. Solo Dios. Dios, ¿no? Dios es el que te va a poner armadura, no va a penetrar. Ese ataque, esa contienda, ese mal deseo, esa maldición que alguien te esté profiriendo, no va a entrar en tu cuerpo porque Dios va a impedir, ¿no? ¿Para quién? Solo lo puedes hacer si tienes fe. Y solo si tienes protección en Dios. Si tienes confianza en que Dios ya te puso elementos, armadura, para enfrentar ese riesgo, ese filo de espada, ¿no? Solo así. Dice el versículo, sacaron fuerzas de debilidad. Hace rato hablábamos, Sansón, en su momento en el que ya no tiene ojos, en el que está siendo prisionero, en que lo tienen preso sus más grandes enemigos, que son los filisteos, clama a Dios y saca fuerzas de debilidad. ¿Se puede sacar fuerza de la debilidad? Sí. ¿No? Se saca fuerza de la fortaleza, ¿no? No, bueno, lógica, pero hablando, o sea, si cuando te declaras incompetente, así de que ya no quieres controlar, no quieres encontrar tus propios recursos, es cuando Dios entra, ¿no? Ya lo dice Pablo, ¿no? Cuando soy más débil, entonces Es más fuerte. Ajá. Porque de tu lado está quien, ¿no? Porque el problema ya no lo voy a llevar yo. El problema lo va a resolver Dios. Porque esta batalla, la batalla de Sansón, no la libró Sansón. La libra Dios usando a Sansón, ¿no? Entonces, es bien bonito también que hay cuando piensas que ya no puedes, que ya estás exhausto, que ya le diste muchas vueltas a este problema, que ya te hartaste, que ya te venciste. Voltea a ver a Dios y vamos a ver que Dios te fortalezca, que Dios te dé fuerza de quién sabe dónde, de donde Él la provee, para luchar y ganar esa batalla espiritual, ¿no? ¿Qué más dice el versículo? Se hicieron fuertes en batallas, ¿no? En las batallas, a nivel militar, pues normalmente los ejércitos, no sé si ustedes sepan, pero hasta cuando hacen el servicio militar, pasan lista temprano en la mañana. Somos de 250, estamos presentes 249. ¿Sí? Y empiezan a hacer todas las actividades del día y a mediodía vuelven a pasar lista. Uy, seguimos siendo 249.
Y al final del día, cuando ya se tiene que acabar toda la actividad, se vuelve a pasar lista. Y entonces ahí se pasa lista de una forma muy interesante. Se dice, tuvimos 249 y durante el día tuvimos 3 bajas. ¿Sí? Y nada más estamos 246. ¿Qué quiere decir que hubo bajas? Que alguien se nos perdió, alguien se fue, alguien se retiró. Si estamos hablando de batalla, hubo muertos, ¿no? En todas las batallas, en todas las guerras, pasa eso. La fuerza con la que llegas se disminuye. O sea, por necesidad. Allá enfrente tienes otros que quieren acabar contigo, ¿no? Entonces está bien interesante que digan, sacaron fuerzas de guerra, se hicieron fuertes en batallas. O sea, las fuerzas con las que llegaron estos ejércitos, estos señores, no disminuyeron, aumentaron. O sea, no quiere decir que no haya muertos. Sí hubo muertos, pero lo que hubo es que su fuerza para ganar la batalla creció, ¿no? Esto para tu vida, pues, ¿qué quiere decir? Cuando vas tú a una batalla por Dios, con Dios, para sus cosas, para cumplir su plan, pues tú llegas con tus fuerzas, ¿no? Pero durante la batalla, Dios te va a dar más. Te va a dar más fuerza. No sé, fuerza mental, fuerza moral, fuerza espiritual, a lo mejor fuerza física, ¿no? Hay muchas narraciones de que cuando hay un accidente, de pronto la gente levanta un camión, ¿no? ¿Cómo no? Eso no es posible. Por Dios, para sus causas, conforme a su plan y en su voluntad, ¿no? Pasa, ¿no? Ahí están muchos relatos, ¿no? ¿Qué más dice el versículo? Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! ¿No? O sea, no solo le ganaron la batalla y cada quien a su casa, ¿no?